Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Somos 5 o 6. Ahora somos unos cuantos al lado de las últimas clases del año pasado. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno, algunos preguntaron, bueno, entiendo que algunos estuvieron estudiando porque recibí un par de mensajes con algunas consultas. Otros quizás todavía estén en modo vacaciones. Igual creo que tenemos bastante tiempo todavía para el segundo parcial y para las instancias evaluatorias. Así que tampoco es para que se desesperen, pero sería bueno e ideal que vayan estudiando, vayan practicando y, como siempre les recomiendo, no se dejen estar con la teoría. ¿Sí? Recuerden que, como viene siendo últimamente en la modalidad virtual, siempre son entre 50 y 60 choice que lo tienen que resolver en una hora. Así que hay bastante que leer y el tiempo para hacer el examen de teoría es bastante corto. Así que no se dejen estar tampoco con la teoría. Bien. Quiero creer que todos los que están acá presentes ya alguna clase de dictámenes ya habrán visto. ¿Sí? Así que no es necesario explicar todos los tipos de opinión, cuándo es limpia, cuándo es modificada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las clases de acá hasta que terminemos van a ser en su gran mayoría de dictámenes. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les expliqué, ya hace, creo que del 2014 para acá, siempre el segundo parcial giró en torno a dictámenes. Así que es el tema preponderante del segundo parcial. Bien, el examen que vamos a resolver hoy es un examen del 2017. Ustedes tienen los planteos, yo les pasé oportunamente. Los que no tengan, que lo perdieron o que por ahí tuvieron algún problema con los archivos que le mandé en su momento, no hay ningún problema, me escriben y les vuelvo a enviar las consignas. Este examen parcial de 2017, aparte de tener casos de dictámenes, tienen dos casitos chiquititos de independencia del auditor. ¿Sí? Son casos prácticos. Yo creo que ya les mandé también como parte de los archivos casos prácticos de independencia del auditor. ¿Sí? Creo que son unos 12 casos que le mandé con sus soluciones. ¿Sí? Si alguno lo perdió o no lo tiene, lo mismo, me escribe y le vuelvo a mandar el archivo. ¿Sí? Es poco habitual que entren casos así de independencia, pero bueno, en este sí entró. ¿Sí? Igual son dos casitos chiquititos nada más y después entra con la parte de dictámenes. Bien. Dice, tema 1. Determine si en los casos que se plantean a continuación, independientes entre sí, si el contador público tiene independencia para la ejecución del encargo que se le solicita de acuerdo con las disposiciones de la RT 37 sobre independencia aparente. Sea concreto y breve en las respuestas y se solicita buena letra y prolijidad al redactar. Punto 1. El contador A es socio de una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es la defensa del consumidor. Desde hace varios años, la entidad emite un informe mensual sobre los precios de venta al por menor, al público, en góndola de los artículos llamados canasta de alimentos de primera necesidad. El contador desarrolla un encargo por el cual emite un informe de aseguramiento sobre el mismo. Durante la asamblea anual ordinaria celebrada el 30 del 6 del X5, se le ofreció y aceptó el cargo de vicepresidente de la institución a partir del ejercicio económico vigente, el cual cierra el 31/12 de cada año. ¿Sí? Acá lo que les voy a recomendar también como material de lectura. ¿Se acuerdan que yo en su momento les recomendé el librito ese de la RT 37 comentada? Bueno, ahí también tocan el tema de la independencia del auditor. Y lo bueno que el libro les hace todo un repaso sobre cada uno de los casos de falta de independencia. ¿Sí? Recuerden que
muchos están vinculados con el grado de afinidad, el grado de consanguinidad, y seamos sinceros, no todos nos acordamos de los grados. Entonces, ese libro tiene todo un desarrollo de esa partecita que les puede servir para refrescar esos conocimientos. ¿Sí? Bien, uno de los casos de falta de independencia, recuerdan, era cuando una persona, en el caso de empresas, era cuando el auditor caía en la figura de un socio, ¿sí? De un socio, de un gerente, es decir, el auditor no podía ser ni socio, ni gerente, ni administrador de la empresa eh, que se tenía que auditar, ¿sí? Había también, dentro de la RT37, excepciones que hablaban con respecto justamente a este caso, a asociaciones civiles sin fines de lucro. Decía que en ese caso, los socios seguían, o sea, eran independientes con respecto a esta entidad, justamente por la finalidad, que era una asociación sin fines de lucro. Pero, fíjense, he aquí la trampa. ¿Por qué? Porque la excepción que plantea la RT37 con respecto a las entidades sin fines de lucro hace mención a gerentes, administradores, socios, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento la excepción está planteada ni para la figura del presidente o vicepresidente de estas entidades. ¿Se entiende? Entonces, en este caso puntual, este contador A, ¿sí? Deja de ser independiente con respecto a esta entidad a partir del momento en que acepta el cargo. ¿Por qué? Porque el cargo es de vicepresidente. ¿Sí? Él podría ser auditor de esta entidad, ¿sí? Podría ser auditor de esta entidad, siempre y cuando mantenga su carácter de socio, o incluso si fuera administrador, no habría ningún problema. El impedimento acá, lo que le hace perder a este contador la independencia con respecto al ente y por lo tanto no poder ser el auditor de esta entidad, es la aceptación del cargo de vicepresidente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este punto? El contador A pierde la independencia a partir del momento en que acepta el cargo de vicepresidente. ¿Está? Recuerden que acá dice, sea concreto y breve en las respuestas. Así que esa sería la respuesta cortita y breve del punto número 1. ¿Está? El punto número 2 es más cortito todavía, fíjense. Dice, se le solicita a la contadora A que emita una certificación de ingresos de la hermana de su cuñada. Y este punto genera un montón de problemas. ¿Por qué? Según ustedes, ¿quién es la hermana de su cuñada? Puede ser también su cuñada, ¿no? O sea, recuerden, vamos a ver, tenemos acá a la contadora A, ¿sí? Tiene que hacer una certificación de ingresos. La hermana de su cuñada, ¿sí? Supongamos que la contadora A tiene un esposo o un marido, ¿sí? O barra esposa, vamos a decir ahora para ser más inclusivos, ¿sí? La hermana de esta, hermana, sería la cuñada de la contadora A.
¿sí? Y el planteo dice que la certificación es para la hermana de su cuñada. Podría ser otra hermana del esposo A. ¿Entiende? O sea, la hermana de su cuñada podría ser su cuñada también. Recuerden que los grados, ¿sí? Los grados de consanguinidad van hasta el cuarto grado inclusive, ¿sí? Y los de afinidad van hasta el segundo grado, ¿sí? Esos son lo que expresa la RT37. Estamos de acuerdo que en esta situación puntual que estamos hablando, de la hermana de la cuñada, no estamos hablando de consanguinidad, estamos hablando de afinidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso creo que la mayoría todavía lo recuerda. ¿Está? Entonces, si fuera este el caso, la hermana de su cuñada vendría a ser también su cuñada. ¿Puede darse otra situación, aparte de esta que planteamos? ¿Qué otra figura puede existir que también sería hermana de la cuñada? Puede darse por el otro lado, ¿sí? Puede darse por el otro lado, donde la hermana de la cuñada, en ese caso, sí sería independiente. O sea, hasta ese grado la contadora A sí sería independiente. ¿Por qué? Porque el segundo grado va hasta el cuñado. El segundo grado de afinidad va hasta el cuñado. Quiere decir que la hermana de la cuñada, siempre y cuando no sea esta situación, ¿sí? Sí mantendría la independencia y por lo tanto la contadora A podría emitir una certificación de ingresos para él. ¿Está? Repito, todo esto tiene que ver con cuestiones del derecho civil que probablemente muchos de ustedes ya lo tengan un poco olvidado. ¿Sí? Bien. Ah, de hecho, fíjense, a ver, acá yo tengo una fotito con la solución sugerida de la cátedra. Creo que es de este examen. Sí, fíjense. A ver. Uy, perdón. Acá. No sé si llegan a leer. Fíjense, este es acá. Fíjense el punto 1. La solución sugerida de la profesora es, tal cual lo dijimos, dice que deja de ser independiente a partir de la fecha de aceptación del cargo de vicepresidente. ¿Sí? Vieron que no explica mucho. La explicación es lo que yo les acabo de decir cuando explicamos el punto 1. ¿Por qué, a pesar de tratarse de una asociación sin fines de lucro, el contador A pierde la independencia? Porque el cargo que acepta es el de vicepresidente. ¿Sí? Y el de vicepresidente, el cargo de vicepresidente y de presidente no están planteados dentro de las excepciones para los entes sin fines de lucro. ¿Sí? Y en el caso de la hermana y la cuñada, como bien lo dijimos recién, ya vendría a ser el tercer grado de afinidad. Por lo tanto, esta contadora A sería independiente y podría emitir en consecuencia la certificación de ingresos que se le solicita, ¿sí? Sin que se vea comprometida su independencia. ¿Está? Bien. Vamos con los casos de dictámenes. Dice, para cada punto tenga en cuenta que analice cada una de las situaciones planteadas en forma independiente, considere que la empresa no registró ajustes y o no redactó notas a los estados contables respecto de los casos planteados, describa el problema brevemente y haga el asiento de ajuste que considere apropiado. Considere cuál es el efecto en el informe del auditor independiente si la empresa no acepta el ajuste, indique si se ve afectada la uniformidad y considere que son situaciones significativas pero que no implican la emisión de una opinión adversa. Por lo tanto,
no son generalizados, excepto que del planteo surja lo contrario. Si debe redactar, se solicita prolijidad, buena redacción y sea breve. Fecha de cierre para todos los casos, 31 de diciembre del X11, y fecha de emisión del informe del auditor, 4 meses después, el 30 de abril del X12. Repasemos un poco lo que hablamos en su momento cuando arrancábamos a ver los casos de dictámenes. Estos considerandos iniciales, como yo les dije en su momento, terminan funcionando como una especie de corset, ¿sí? Les ponen tantas limitaciones que ustedes en definitiva terminan opinando como los profesores quieren y no como correctamente lo indica la RT37. ¿Sí? De cierta manera se les entiende a los profesores. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que regir estrictamente por lo que dice la RT37, y si uno ve la gran mayoría de los casos de dictámenes, en muchísimos casos terminaríamos cayendo en opiniones adversas. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es que le ponen todo este tipo de considerandos al principio. ¿Está? Bien. Caso 1. Según el balance de saldos de la firma ZZSA, la sociedad mantiene pasivos financieros con el Banco Santander Internacional, sucursal Miami, de $50.000 al tipo de cambio vendedor 18 pesos, lo cual es igual a 900.000 pesos. Según acordó en el contrato de auditoría, se realizó una circularización a todos los proveedores y acreedores enviando las cartas a aquellos que usted consideró pertinente incluir, sin ninguna restricción por parte del ente auditado. No obstante, a la fecha de emisión del informe, no ha obtenido respuesta de esta circular ni ha podido aplicar procedimientos alternativos que le permitan obtener evidencia de auditoría. Se trata de su primera auditoría, según ha tenido a la vista la documentación de la obtención del préstamo. Este viene del ejercicio anterior y el saldo de la cuenta al inicio del ejercicio auditado es el mismo importe. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a resolverlo? Como veníamos resolviendo todos los ejercicios el año pasado. ¿Sí? Tenemos que definir el problema, emitir una opinión, eventualmente si hay asientos de ajuste, hacer los asientos de ajuste y opinar sobre la uniformidad si fuera necesario. ¿Ah? ¿Qué problema encuentran ustedes acá? Y recuerden, tienen que acostumbrarse, en el buen sentido de la expresión, ¿sí? Tienen que ir acostumbrándose a chamullar. Es decir, tienen que ir encontrando la manera de redactar el problema y obviamente los fundamentos de la opinión. Porque no sirve de nada que ustedes se aprendan un versito o formas estándar, digamos, de responder a los casos. ¿Sí? Más ahora que los profesores están tan paranoicos con el tema de que se copien, que resuelvan en grupo y esas cosas. Si ustedes repiten mucho, vamos a decir, formatos estándar de contestar estos casos, los profesores van a empezar a pensar que ustedes se copian, ¿sí? Aunque no sea así, pero por eso les advierto. Ustedes tienen que tratar de ir adquiriendo la habilidad de redactar a su manera y cómo ustedes entienden el problema. Porque es bastante amplio este tema, es bastante amplio, siempre también depende del criterio profesional de cada uno, siempre depende de cómo uno entiende el caso, ¿sí? Es bastante abierto este tema en cuanto a solución. ¿Ah? Repito, lo que les dije la vez pasada, lo único que no está sujeto a interpretación es que ustedes confundan un problema de medición con un problema de exposición, ¿sí? Uno es medición, otro es exposición, son cosas distintas. ¿Puede haber en un mismo caso ambos problemas? Sí, puede haber ambos problemas de medición y de exposición, pero ustedes tienen que saber exactamente cuál es uno y cuál es otro. ¿Está? Eso sí, no está sujeto a interpretación y no hay zonas grises con eso. Pero el resto, todo es
bastante amplio al momento de contestar y responder. ¿Está? Bien, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una empresa que tiene un pasivo financiero, ¿sí? Tiene un préstamo que solicitó un banco de Miami de $50.000 y el saldo es de 900.000. ¿Qué se hizo? El auditor circularizó. ¿Para qué? Para que el banco contestara y verificara que efectivamente existe ese pasivo con la empresa. Todos contestaron menos este banco. ¿Sí? Quiere decir que no obtuvo evidencias de que el préstamo realmente existe. Lo único que tenemos como auditores, ¿qué es? La documentación de la obtención del préstamo. Eso sí tenemos. ¿Sí? Pero recuerden, es un documento de la empresa. ¿Sí? Cuando estudian la parte de teoría, en la parte de evidencia de auditoría, ¿sí? Siempre ante una documentación interna o proporcionada por la empresa y una documentación externa, siempre se le da un poco más de fiabilidad a la documentación externa. ¿Sí? Entonces, acá estamos ante un problema. Tenemos un pasivo financiero, realizamos el procedimiento para obtener evidencia de este pasivo financiero, no tuvimos la evidencia. Simplemente tenemos la documentación de la obtención del préstamo. Y acá yo discrepo un poco, creo que ya se los dije en su momento, ¿no? Pero discrepo un poco con el concepto que tiene la profesora, sobre todo en lo que tiene que ver con limitaciones al alcance. Según la profesora, las limitaciones al alcance son impuestas por la empresa auditada, lo cual no es del todo cierto y es fácilmente de comprobarlo, ¿sí? Ya en otras clases anteriores hemos explicado que hay situaciones ajenas a la empresa auditada y que igualmente funcionan como limitaciones al alcance. Recuerden que era una limitación al alcance: la imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente. ¿Está? Bien. Entonces, ¿acá ante qué problema estamos? ¿Ante una limitación al alcance o ante un desvío en el marco de aplicación? Recuerden que podían ser por dos motivos las opiniones, ¿sí? Una opinión modificada con salvedades o adversa. ¿Se recuerdan? La modificada con salvedades podía ser por desvíos en el marco de aplicación o por limitaciones al alcance, ¿sí? Que sean significativas y no generalizadas. Una opinión adversa era por desvíos en el marco de aplicación, siempre que sean significativos y generalizados. Y la abstención de opinión era cuando existían limitaciones al alcance, cuyos potenciales efectos podrían podrían tener efectos significativos y generalizados. ¿Tá? Entonces, la abstención siempre estaba vinculada con una limitación al alcance, la adversa siempre estaba vinculada con un desvío en el marco de aplicación, y la modificada con salvedades podía ser por los dos, o por limitaciones al alcance o por desvíos en el marco de aplicación. ¿Qué existe acá? ¿Una limitación al alcance o un desvío en el marco de aplicación? Recuerden, desvío en el marco de aplicación significa una incorrecta medición o exposición. ¿Sí? Fíjense que pone la profe acá. Y así como ustedes ven esta solución sugerida, así son las soluciones de ella. Fíjense el caso 1, cómo lo resuelve. No hay ajuste, 900.000, opinión modificada, medición. ¿Sí? O sea, cuando ella en el examen piden de que sean breves pero no tanto como ella. ¿Sí? Porque si ustedes resuelven así como está, no sé si les va a poner bien. ¿Sí? Recuerden, esta solución sugerida que ella a veces sube luego del examen, es la solución sugerida que ella, porque ella es la que hace los exámenes, le da a los demás docentes para que ellos puedan corregir basándose en esa solución. Pero los demás profesores tienen un margen de
de ajuste, vamos a decir, para poder corregir sin que sea la solución exactamente como la hace ella. ¿Sí? Bien, acá para mí existen dos problemas. Primero, ¿por qué la profesora omite la limitación al alcance? Por lo que les acabo de decir. La profesora cree que las limitaciones al alcance siempre provienen de la empresa auditada. Acá no fue un impedimento de la empresa auditada. De hecho, fíjense que acá dice, sin restricción alguna por parte del ente auditado. Entonces, para la profesora, esta frasecita ya es suficiente para descartar la limitación al alcance. Ahora vamos al concepto de limitación al alcance. ¿Qué significaba? La imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la empresa no me impuso ninguna restricción, el hecho de que el banco no haya respondido a esta circular, ¿sí? Es una limitación al alcance. Es una limitación al alcance. Sí estoy de acuerdo con lo demás que puso la profesora, acá, que puso medición. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo vamos a tener un problema de limitación al alcance y de desvíos del marco de aplicación? Sí, podemos tener. Podemos tener. ¿Y dónde estaría la incorrecta medición? Porque, a ver, para que entiendan y no crean que es una contradicción. Si tuvimos limitaciones al alcance, es decir, si tuvimos una imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente, ¿cómo vamos a saber si algo está mal o bien medido? ¿Sí? No hay forma de saber. Pero acá sí. ¿Por qué? Por esto. Por esta partecita acá. Ustedes tienen la documentación de la obtención del préstamo. El préstamo viene del ejercicio anterior. Y el saldo al inicio y al cierre siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, evidentemente existe un problema de medición. No sabemos exactamente su cuantía, es decir, el monto, pero sí sabemos que está mal medido. ¿Por qué? Porque el saldo inicial y el saldo final no pueden ser los mismos. Durante el año se tuvo que haber pagado alguna cuota, se tuvo que haber devengado algún interés, ¿sí? Entonces, no puede valer lo mismo ese préstamo al principio que al cierre del ejercicio. Entonces, está mal medido. ¿Se entiende? Incluso en el caso extremo, supónganse que el préstamo tuviera un año de gracia. Perfecto. Aunque tuviera un año de gracia, como mínimo deberían devengarse o los intereses o la diferencia de cambio. ¿Sí? Alguna variación en la medición tiene que haber entre el inicio y el cierre del ejercicio. ¿Está? Bien. Dicho esto, ¿cómo redactarían ustedes el problema? Yo lo haría de la siguiente manera. Existe una limitación alcance al no obtener evidencias, evidencias de la circularización y hacer iguales los saldos iniciales y finales, sabemos que el pasivo financiero está mal medido. Definiría así. Como verán, acá la profesora puso simplemente que era un problema de medición. Para mí, además del problema de medición, existe una limitación al alcance. ¿Sí? Bien.
no podemos hacer un asiento de ajuste acá. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el préstamo está mal medido, porque el saldo al inicio y al cierre es el mismo, no sabemos el monto. No sabemos cuántas cuotas fueron pagadas, no sabemos la tasa de interés, no sabemos la diferencia de el tipo de cambio que hubo entre un momento y otro. Y entonces es imposible hacer un asiento para ajustar la evaluación de este pasivo financiero. ¿Sí? De hecho, ahora les pregunto. Recuerden que siempre cuando están hablando de o viendo temas de dictámenes, yo siempre les di la sugerencia de que ustedes tienen que pararse desde el punto de vista del auditor. ¿Sí? Bien. Acá se hizo una circularización. El banco no contestó. ¿Qué, de qué otra manera ustedes podrían obtener evidencias? Acá en el planteo no obtuvo evidencias, ¿no? Pero si ustedes tuvieran, ustedes son auditores, circularizan, este banco no contesta. ¿Ustedes tienen alguna otra manera o a dónde buscarían información adicional para poder validar este pasivo? En los resúmenes bancarios, ¿sí? En los estados de cuenta de la empresa. O sea, estamos hablando de un banco del exterior, ¿sí? No le van a mandar el dinero al banco del exterior por correo postal, ¿sí? O sea, van a ser transferencias bancarias, transferencias electrónicas. Entonces, los movimientos de este préstamo, y probablemente lo podamos encontrar ahí, ¿sí? Probablemente lo podamos encontrar ahí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, no tenemos asiento de ajuste, tenemos que emitir la opinión. Y acá recuerden lo que les dije con respecto a los planteos iniciales. De hecho, fíjense la solución de la profesora. Modificada. Modificada con salvedades. ¿Sí? Veamos. Si hubiera un asiento de ajuste acá, no lo hay, ¿no? Pero supongamos que hubiera un asiento de ajuste. Probablemente tendríamos intereses, diferencia de cotización, eh, suponiendo que no se haya pagado ninguna cuota, ¿no? A, estamos a pagar moneda extranjera. Un hipotético asiento para reflejar la evaluación, la correcta evaluación al cierre de este préstamo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos dos cuentas de resultados y una cuenta patrimonial del pasivo. ¿Qué dijimos con respecto, o cuando hablamos al principio de la clase de dictámenes, con respecto a el efecto generalizado? Dijimos que un efecto generalizado se daba cuando existe un problema, ya sea de medición o exposición, y que el ajuste de esos errores trae efectos, vamos a decir, en cadena o genera un efecto dominó. ¿Qué significa? Que ese error se traslada a los distintos estados contables. ¿Sí? Lo habíamos dicho en su momento cuando empezamos a ver las clases de dictámenes. Entonces, como conclusión, también lo dijimos en clase, siempre que existan cuentas de resultados y cuentas patrimoniales, el efecto siempre va a ser generalizado. Y recuerden otra cosa, una incorrección puede ser significativa y no generalizada, pero siempre que sea generalizada va a ser significativa. ¿Sí?
Entonces, siendo estrictos, acá esto podría ser perfectamente una opinión adversa, ¿sí? Si nos vamos a lo que estrictamente dice la RT 37. Es por eso, para no caer siempre en opiniones adversas, es que los profesores ponen toda esta redacción antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Dicho todo esto, vamos a coincidir en este caso con la profesora. Esto sería una opinión, entonces, modificada con salvedades. Fundamento por incorrecta medición. Medición de pasivos financieros. Bien. Vamos con el caso 2. Recuerden que si quieren ir haciendo consultas, es mejor que activen el micrófono y pregunten, ¿sí? Si mandan acá el chat, a veces veo después cuando pongo esta pantalla, ¿sí? Bien, vamos con el caso 2. Dice, usted como auditor senior quiere satisfacerse sobre el saldo del rubro créditos por ventas de 1.250.300 de la empresa El Suertudo SRL, para lo cual realizó una circularización de saldos positiva directa a la fecha de cierre del ejercicio y recibió respuesta del 85% de los clientes circularizados, faltando la del cliente más importante de la empresa que representa esa diferencia. Es decir, se circularizó al 100% de los clientes, se recibió respuesta del 85%, quedó un 15% que no se pudo satisfacer con esta circularización y ese 15% corresponde al cliente más importante de la empresa. ¿Ah? El resultado de la circularización fue satisfactorio. La empresa ajustó las escasas diferencias encontradas, que se debían en todos los casos a diferencias en las fechas de imputación por parte de la empresa y las fechas de las respuestas recibidas. En ningún caso había importes significativos. Al relevar el sistema de cobranzas, usted constató un cobro posterior del cliente mencionado del 50% del saldo y un adecuado archivo de los recibos de cobranzas. ¿Qué problema tenemos acá? Si existe un problema, según ustedes. Acá, a ver, ¿existe una limitación al alcance? Sí, sí existe. A ver, ustedes tienen del 100% de los créditos por ventas, ustedes pudieron satisfacerse del 85% de los mismos mediante el procedimiento de circularización. ¿Sí? No solamente eso, sino que con el procedimiento alternativo, que es la verificación de cobros posteriores, ustedes pudieron ver, según lo que dice el punto 1, que de ese 15% que ustedes no pudieron validar con la circularización, ese 15% que les quedó sin validar, un 50% fue cobrado. ¿Sí? Por lo tanto, les estaría quedando un 7,5% del total de los créditos sin poder efectivamente validar. ¿Sí? A ver, hagámoslo con números. Supónganse que ustedes tienen un total de créditos, como para hacerlo redondo, 1.000.000. La circularización, ustedes pudieron validar, según el planteo, 250.000. ¿Sí? Con los cobros posteriores,
Quiero validar, este es el 85%, ¿sí? Y quiero validar el 7,5%. Esto por 0,075. Esto es 7,5%. ¿Ah? Porque ese 15% que les quedó sin validar, un 50% fue abonado después del cierre. ¿Ah? ¿Cuánto le queda sin validar? 75.000 pesos, un total de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Primero, el monto es poco significativo. ¿Ah? Recuerden que para que una opinión sea modificada con salvedades, o deben haber problemas de medición y exposición que sean significativos, o limitaciones al alcance que a juicio de ustedes sean significativos. ¿Sí? Acá existe una limitación al alcance. ¿Es significativo o no? Y no, no es significativo. Primero porque es un porcentaje muy pequeño con respecto al total. Y en segundo lugar, tienen que pensarlo de esta manera. A ver, el cliente más importante de la empresa es el único que no contestó y representa un 15% de los créditos. Sin embargo, ustedes ven que después del cierre, este cliente más importante abona la mitad de lo que debía. Es decir, lo más probable es que ese 15% realmente exista, que ese dato del cliente más importante realmente sea cierto y exista. ¿Se entiende? Es decir, no solamente el monto sin verificar es poco significativo, sino que el hecho que el cliente haya pagado parte de su deuda después del cierre hace más probable que ese crédito realmente exista al cierre. ¿Se entiende? Entonces acá no hay un problema. De hecho, si ustedes quieren, pueden poner. Tema que la profesora por ahí no le gusta esto. A ver, si bien existe una limitación al alcance, no poder validar el 7,5 los créditos, el mismo es poco significativo. Quieren plantear un problema. ¿Por qué digo que a la profesora no le gusta? Porque a veces, si existe un problema, nunca puede ser limpia la opinión, según la profesora, lo cual para mí no es del todo cierto, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. En este caso la opinión es limpia, ¿sí? Acá la opinión sería limpia. No hay asiento de ajuste tampoco. Recuerden que siempre que hay limitaciones al alcance, no hay asiento de ajuste. La opinión sería limpia. ¿Por qué es limpia? Porque si bien hay un pedacito de los créditos que ustedes no pudieron validar, es poco significativo con respecto al total de créditos, ¿sí? Por eso que la opinión es limpia. Recuerden que para que sea modificada con salvedades, debe ser significativo. En este caso, no es significativo. ¿Tá? Por eso es limpia. ¿Tá? Además de lo que agrega el punto 2, un adecuado archivo de los recibos de cobranza, que esto viene a mostrar de cierta manera que la prolijidad con la que se maneja la empresa y quizás el correcto funcionamiento administrativo de la empresa, lo cual hace confiar más aún en la posibilidad de que este crédito exista. ¿Se entiende? Bien. Caso 3. La sociedad ha preparado el estado de resultados sin efectuar discriminación de los gastos que componen cada concepto, agrupando diversas operaciones en un importe imputado a una cuenta llamada gastos ordinarios, totalizando la suma de 25.380 pesos.
Usted como auditor no ha podido formarse una opinión del motivo de esta decisión, la que fue tomada en este ejercicio por primera vez desde que son sus clientes. Esta frase, atención, ¿sí? En este caso puntual no es relevante, ¿sí? Pero siempre recuerden que buena parte de los argumentos o de los fundamentos de su opinión también pueden estar basadas en esta cuestión, si es una primera auditoría o es una auditoría recurrente. ¿Ah? En este caso estamos hablando de una auditoría recurrente, es decir, ustedes año tras año le vienen haciendo la auditoría a esta empresa. ¿Está? Las operaciones agrupadas son mantenimiento web, 14.280, gastos de papelería e impresiones, 1.125, servicio técnico, 3.225, gastos de plomería, 1.450 y honorarios diseñador gráfico, página web, por única vez, 5.300. ¿Qué problema existe acá? ¿Llegan a identificar qué problema es? Limitaciones al alcance, descartado. Limitaciones al alcance no es. Nos queda la otra, desvíos en el marco de aplicación. Evidentemente es esa. Ahora, ¿es un problema de medición o es un problema de exposición? Es un problema de exposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa agrupó en una sola cuenta distintos gastos. Ahora, yo les podría decir, a ver, el plan de cuentas de esta empresa tiene la cuenta gastos ordinarios y la cuenta gastos ordinarios incluye todo. Si yo quiero poner todo acá, lo pongo todo acá. ¿Estaría mal? Supónganse, la empresa no tiene discriminados estos gastos. Lo manda todo a la bolsa de gastos ordinarios. ¿Por qué estaría mal mandarlo todo a gastos ordinarios? Por la heterogeneidad de los conceptos. ¿Sí? Por la heterogeneidad de los conceptos. Es decir, yo no puedo tener gastos de papelería en la misma cuenta que gastos de plomería. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que está mal expuesto. ¿Ah? Acá tenemos entonces como problema una incorrecta exposición de los resultados. Resultados. Más precisamente, los mismos, los cuales, dada su heterogeneidad, no deben estar agrupados en una sola cuenta. Deben discriminarse. Entonces, vamos a hacer el asiento para corregir esto. Mantenimiento web. Mantenimiento web por 14.280. Gastos de papelería. Gastos de oficina, si quieren ponerlo. 1.125. Servicio técnico.
1.225 de plomería, de plomería o de mantenimiento, si quieren ponerlo, ¿sí? 1.450 honorarios, 5.300. Todo esto, vamos a hacer así. Todo esto a cuenta que usaba la empresa, gastos ordinarios. Bien, una cuestión nada más que por aclarar. Muchos ahí a veces se preguntan y dicen, ¿estos gastos por ser por única vez no sería extraordinario? No, no. Recuerden que un gasto o un resultado para ser extraordinario, aparte de que sea poco habitual, tiene que tener otra característica, que es cuál, debe ser ajeno a la voluntad de la empresa, ¿está? Para ser extraordinario. Bien, listo, entonces, como dijimos también en otras oportunidades, tenemos que emitir la opinión. ¿Acá qué sería? De hecho, incluso, a ver, si ustedes consideran que esto es poco significativo y quieren poner que la opinión es limpia, para mí estaría bien, ¿sí? De hecho, y esto es una apreciación muy personal mía, ¿no? Pero de hecho siempre para mí los problemas de medición terminan siendo más significativos que los de exposición, ¿sí? Ojo, esto es muy personal mío, ¿sí? Acá pueden poner modificado salvedades. ¿Por qué? Por incorrecta exposición los resultados. ¿Sí? Si quieren poner limpia, pueden poner limpia. De hecho, para mí la opinión limpia no debe justificarse, ¿sí? Pero a los fines de un examen y a los fines de que los profesores tengan que ponerles la nota, aunque la opinión sea limpia, y a veces pongan algo, ¿sí? Como para que los profesores sepan por qué pusieron limpia. En este caso, si ustedes quieren poner limpia, es porque consideran que los montos son poco significativos, ¿sí? Bien. Seguimos. El caso 3. Caso 4. Empresa individual SA. No envió confirmaciones de los saldos menores de deudores por ventas, saldo contable 14.520, ni aceptó otros procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría de dichos créditos. Sin embargo, pudo constatar que las ventas fueron declaradas en IVA e ingresos brutos en su totalidad. Total del activo, 1.912.312 y total del pasivo, 558.110,46. Y acá es súper sencilla la solución de este caso. O sea, para adelantarles, la opinión es limpia. De hecho, este dato que pone acá al final, ¿sí? El total del activo, ¿para qué lo pone? Para que ustedes lo comparen con esto, ¿sí? Para que ustedes puedan notar de manera evidente que no es significativo, ¿sí? Ahora, ¿existe un problema acá? Sí, existe un problema de limitaciones del alcance, ¿sí? La empresa no quiso circularizar
a los saldos menores de deudores por ventas, por un monto de 14.520. Y tampoco aceptó otros procedimientos alternativos. O sea, ¿hubo una limitación al alcance? Sí, en todo sentido. No solamente por no haber circularizado, sino que también nos impidieron realizar los procedimientos alternativos. ¿Ah? Sin embargo, dice, que esto también podría ser como un procedimiento alternativo, las ventas fueron declaradas. ¿Sí? Esto es un dato importante porque podemos tener una idea o una aproximación del monto y sabemos que efectivamente esos 14.520 existen. ¿Sí? Entonces, por dos motivos acá la opinión va a ser limpia. Primero, porque el monto es poco significativo. Y segundo, porque las ventas fueron declaradas en IVA e ingresos brutos. ¿Sí? Que eso actúa como evidencia de que esos 14.520 es un crédito que realmente existe al cierre. ¿Está? Y lo poco significativo surge de comparar 14.520 con el total del activo. ¿Sí? Entonces, repito, para mí sí existe un problema, pero bueno, ahí ya queda a criterio de ustedes. La profesora, a ver, ¿qué puso la profesora? Este caso es opinión limpia, no es significativo. ¿Sí? De hecho, ya hace un cálculo, 14.520 el total del activo, y concluye que es un 1% del total del activo. ¿Sí? No hay ajuste y opinión limpia y no es significativo. Para mí, como definición del problema, sí existe un problema que es una limitación al alcance. Sin embargo, el monto del crédito sin verificar es poco significativo con el total del activo. ¿Sí? Yo pondría eso, ¿tá? Como problema. ¿Sí? Y la opinión, como ustedes ya lo vieron, es limpia. Un poco significativo. Ahora, yo quiero detenerme un poco acá. Uno ve y dice, es súper fácil, este caso es re tonto, re fácil. Sí, es cierto, es tonto y es fácil. Ahora, supónganse lo siguiente. Supónganse que ustedes no hubieran tenido esta evidencia. ¿Sí? Supónganse que ustedes no vieron o no pudieron constatar que las ventas fueron declaradas en IVA e ingresos brutos. ¿Igual sería limpia? Porque para mí, de hecho, en esto por ahí discrepo con la profesora, esto es más determinante para mí en la decisión de poner una opinión limpia que lo poco significativo. Para mí. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente. Y, repito, para explicar mi punto o lo que intento hacerles ver, vamos a suponer que esta partecita no estaba. ¿Sí? Simplemente tenían un saldo contable de 14.520 y todo lo demás igual, el activo igual, el pasivo igual, etcétera, igual. Solamente esta partecita sáquenle. ¿Sería limpia igual? Sí, sería limpia igual. A ver, ustedes tienen que pensar siempre o remitirse al concepto de limitación al alcance. Imagínense una cosa. Imagínense que ustedes, como dice el planteo, no pudieron verificar un crédito de, ahí dice que es de 14.520. 520.
no pudieron verificar esas operaciones en IVA, recuerden. ¿Ah? Y el total del activo es, dice que 1.912.1312. 912.1312. Como vieron, es poco significativo. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que es poco significativo? ¿Cómo sabemos? Porque este 14.520 es un dato que obtenemos ¿de dónde? De la empresa. Es un dato proporcionado por la empresa. Si no fueran 14.520 pesos, supónganse que esto fuera cero. En ese caso, la empresa tendría 14.520 pesos menos que cobrar. Sigue siendo poco significativo. Ahora, si en realidad no fueran 14.520, fueran 520.000, ¿sería significativo? Porque repito, este 14.520, ustedes no obtuvieron evidencia. Ustedes no saben si existe o no. Lo único que saben es que este es el saldo contable según empresa. ¿Sí? Si fuera cero, tendrían 14.520 pesos menos que cobrar. ¿Y si fuera 500.000? Ahí por ahí sí sería significativo. ¿Y por qué yo sigo sosteniendo de que igualmente sería limpia? Porque en el caso de que el monto fuera superior y significativo, ¿cuál sería el mayor perjuicio que tendría la empresa? O si tendría algún perjuicio. Ninguno. Tendría más dinero que cobrar. Tendría más créditos. ¿Sí? Ahora, planteémoslo del otro lado. Supónganse que estamos hablando de lo mismo, solamente que acá, en vez de ser deudores por ventas, fuera proveedores. ¿Sí? El mismo. La empresa no quiere circularizar a los proveedores, el saldo contable 14.520, todo lo demás igual, y obviamente sacamos esto, esta partecita en negro. La opinión ahí sería limpia. Y ahí, no sé, ¿eh? Ahí para mí ya no. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. 14.520, ¿sí? Acá ese 14.520 tendremos que compararlo con el total del pasivo. 558.110,46. ¿Sí? También sería poco significativo. ¿Sí? Pero recuerden, no obtuvimos evidencia de este 14.520. ¿Está? ¿Qué pasa si ese pasivo, en vez de ser 14.520, fuera cero? La empresa tendría casi 15.000 pesos menos que pagar. Perfecto. Ahora, si ese pasivo en realidad fuera 150.000, ahí sí cambia con respecto a lo que vimos recién, que hablamos de créditos. ¿Por qué? Porque acá la empresa no tendría un perjuicio en el caso de que el crédito fuera mayor. Tendría más dinero que cobrar. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de un pasivo, acá sí se complica. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, si no fueran 14.520 y fueran 150.000, la empresa sí tendría un perjuicio en el caso de que fuera mayor. Porque serían 150.000 pesos que tendría que pagar. ¿Sí? Podría comprometer seriamente incluso la solvencia de la empresa. Podría comprometer incluso la hipótesis de empresa en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo cuando estamos hablando de créditos que cuando estamos hablando de pasivos. ¿Lo llegan a ver? ¿Llegan a entender cuál es la diferencia? ¿Sí?
Si bien este caso puntual del examen es súper sencillo y fácil de resolver, si ustedes por ahí amplían un poco el abanico de probabilidades o circunstancias, se puede dar cuenta cosas que, resolviendo el caso así cortito como es, quizás no le dan tanta bolilla, ¿sí? Pero es bueno que traten de analizarlo de esa manera, ¿sí? A mí me interesa mucho más que ustedes tengan argumentos, que ustedes tengan la forma de defender cualquier tipo de opinión que ustedes den, ¿sí? Mucho más a que se aprendan los asientos o los versitos o lo que sea, ¿sí? Bien. Volvemos al examen. Vamos al caso 5. Dice, con fecha 2 del 2 del X12, la empresa auditada es demandada por 160.000 pesos en concepto de indemnización por los daños causados por un camión de su propiedad en un choque producido el día 5 del 1 del X12. Según los informes de la compañía aseguradora del camión, opinión ratificada por el abogado de la empresa auditada, es probable que la empresa deba abonar el 60% de esa suma, motivo por el cual la empresa auditada contabilizó una previsión por desvalorización de bienes de uso al cierre en la suma de 96.000 pesos como resultado extraordinario y que se expuso restando del rubro bienes de uso. El camión ha quedado inutilizado y era el único rodado que la empresa poseía, así que inició gestiones para una nueva compra. El valor de origen del bien siniestrado es de 150.000, con 5 años de vida útil asignada y amortización acumulada al cierre de 2 años. La empresa ha puesto a su disposición toda la documentación relacionada al caso y le solicitó que usted determine cuál es la solución contable correcta. Obviamente, esto lo ignoramos absolutamente porque el auditor no está para decirle cuál es la solución contable correcta. Está para opinar. Sí. Bien. ¿Qué problema tenemos acá? Primero, la empresa hizo algo, vamos a decir, aberrante desde el punto de vista contable. ¿Sí? Creó una cuenta que ahí está marcada con negrita, que se llama previsión por desvalorización de bienes de uso. Es decir, creó una cuenta regularizadora que le ajusta el saldo de los bienes de uso. ¿Sí? Eso está mal. Y acá, por ahí uno pierde de vista cuál es el problema en sí. ¿Por qué? ¿Qué dice el planteo que hizo la empresa? Dice, según los informes de la compañía aseguradora, el camión, opinión ratificada por la empresa por el abogado de la empresa auditada, es probable que la empresa deba abonar el 60% de esa suma, por lo cual la empresa auditada contabilizó una previsión, ¿sí? Y lo cargó un resultado extraordinario. Es decir, que la empresa hizo ¿qué? Resultado extraordinario a previsión por desvalorización de bienes de uso. Por 96.000 pesos. Según el planteo, esto hizo la empresa. ¿Sí? El resultado extraordinario y una regularizadora. Porque incluso les dice acá. ¿Cómo sabemos que es regularizadora? Porque dice que se expuso restando del rubro bienes de uso. Conclusión, regularizadora. ¿Sí? Entonces la empresa, ¿cómo tenía evaluado su rodado? 150.000. Acá, 46.000. Habrá tenido una amortización, así que el 20%, vamos a poner, por 0,20. El primer año, ¿cuándo fue adquirida? Tiene 2 años. Esto por 0,20. Y acá los 96.000, perdón,
Acá tenía los 96.000 también como regularizador, estando a rodados. Esto es lo que hizo la empresa. Explicando esto, uno diría, bueno, entonces, ¿está mal medido los bienes de uso? Sí, sí, puede ser. Pero ese es el problema en realidad. ¿Cuál es el problema en realidad? La demanda. La empresa chocó uno de sus rodados y está siendo demandada por ese choque. ¿Mm? Está siendo demandada por ese choque. El monto de la demanda son 160.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está mal acá? Está mal medido el pasivo contingente. El pasivo contingente que tenía que afrontar ese pasivo producto de la demanda. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer acá, lo primero que deberíamos hacer acá es revertir el asiento que hizo la empresa mal, ¿sí? No porque no sea un resultado extraordinario, sino porque no puedo hacer una regularizadora para reflejar incluso un porcentaje de la demanda del pasivo contingente, ¿sí? Esto está mal, digamos. Revisión por desvalorización de bienes de uso a resultado extraordinario. 96.000. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es un resultado extraordinario un siniestro? Sí, es un resultado extraordinario. La cuenta de resultados extraordinarios no estaba mal. Estaba mal era la previsión. Siniestro. Recuerden que el siniestro es un resultado extraordinario. ¿A qué? Previsión para juicios. Que el monto no es por 96.000, es lo que estima el abogado de la empresa auditada. El monto de la demanda son 160.000 pesos. ¿Sí? No 96.000. ¿Ah? Y bueno, la profesora creo que también registró la baja del rodado, lo cual para mí es discutible. ¿Por qué? Por las fechas. Por las fechas porque el rodado, fíjense que eh, el choque se produce el 5 del 1. ¿Sí? Al cierre la empresa todavía contaba con ese rodado. Por eso para mí es discutible que se baja el rodado, pero lo pueden dar de baja. ¿Cómo darían de baja el rodado? Primero, de baja el rodado. Rodado a rodado. Sacarían la amortización acumulada del rodado. Sacarían la amortización que fuera del ejercicio. ¿Sí? Recuerden cómo es el asiento de amortización. Amortización a amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, esta amortización que estamos acreditando es la amortización del ejercicio. Calculamos recién acá. 110.000. ¿Sí?
Acumulada eran 220, porque tenía 2 periodos de amortización. ¿Sí? La sumatoria. ¿Ah? ¿El rodado cuánto vale? 550.000, valor de origen. ¿Y esto qué es? Esto es una pérdida. Pérdida por el siniestro. ¿Sí? ¿Que va a salir de dónde? Diferencia. Esto más esto, menos 440. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué arranqué por los asientos? Para que por ahí puedan identificar mejor el problema. A ver, no sé qué puso la profesora. Puso opinión modificada, medición. Párrafo, énfasis y nota. Ay, bueno. Sí, no está mal, eh, pero fíjense que acá la profesora pone opinión modificada, medición. ¿Medición de qué? ¿Medición de qué? No dice ni de qué. ¿Sí? Si nos basamos en los asientos que ella hizo, que creo que los tenemos igual, ¿no? A ver, ¿qué hicimos nosotros? Mm, bueno, sí, tenemos en distinto orden, digamos, pero 220, 440, sí. Los asientos los tenemos iguales, ¿sí? Si vamos a los asientos que hicimos, acá sí, es cierto. Una incorrecta medición. ¿De qué? Dos cosas. Primero, ¿de qué? Pasivos contingentes. Porque la empresa en ningún momento había reflejado este pasivo contingente que era la previsión para el juicio por el monto de la demanda. Recuerden que lo único que había hecho era esto. ¿Sí? Entonces, están mal medidos los pasivos contingentes y considerando que la profesora dio de baja el rodado, también ¿qué estaría medido? Mal medido. Los fines de uso. ¿Sí? Estaría mal medido el pasivo contingente. Acá pueden agregar pasivo contingente, producto de la demanda por el siniestro y los bienes de uso por la baja de nivel. En este caso, la opinión sería, y repito, todo por los considerandos iniciales. Si no, acá tenemos resultados extraordinarios. Esto no me incide porque lo único que hicimos acá fue revertir el asiento de la empresa. Pero esto que tenemos, resultados extraordinarios, resultado, patrimonial, montos considerables, adversa de una. ¿Sí? Pero recuerden todos los considerandos iniciales que dice el planteo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nos regimos estrictamente por la RT, acá hay un resultado. Esto es un pasivo, patrimonial, activo, patrimonial, regularizador de activos, patrimonial, resultado extraordinario, resultado. ¿Sí? ¿Va a ser generalizado esto? Seguramente va a ser generalizado. Y si es generalizado, es significativo. Conclusión, adversa. ¿Se entiende? De hecho, fíjense que pone la profesora, modificado.
¿Ven? Ven que no es del... Si nos basamos estrictamente en lo que dice la RT37, no están resolviendo bien los profesores. Pero bueno, ya expliqué por qué es esto. Porque si ellos se rigen estrictamente por lo que dice la RT37, terminan cayendo siempre en una opinión adversa. Porque en la gran mayoría de los casos, los asientos de ajuste tienen cuenta de resultados patrimoniales. ¿Mm? Yo en realidad creo que, en el fondo, no sé si los profesores entienden bien el concepto de generalizado. Esquivel sí sé que lo entienden. El resto de los profesores no sé si lo entienden. Porque si no, deberían pensar mejor los casos. Porque si se dan cuenta, en realidad terminan enseñando mal. No sé si enseñando, pero terminan evaluando mal los profesores. Pero bueno, es su forma de dar la materia. Bien, acá entonces dijimos que será modificada con salvedades por incorrecta medición de pasivos contingentes y mismos. Acá hay que agregar algo así, pasivos contingentes, resultados. Contingentes, siniestro, resultados. ¿Sí? Mismo acá, medición de pasivos contingentes, resultados y bienes de uso. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien. Perdón. Seguimos entonces acá. Caso 6. Se trata de su primera auditoría. Durante el 10º ejercicio, XXSA, empresa auditada, firmó un acuerdo cuya documentación y contabilidad usted ya verificó, de cobro en 5 cuotas bimestrales con uno de sus principales clientes que mantenía saldos impagos significativos por ventas de más de un ejercicio económico de antigüedad. La primera cuota tiene vencimiento con posterioridad al cierre, el día 28/2 del X12, y así sucesivamente cada 60 días hasta cobrar el total. A través del procedimiento de cobros posteriores, usted pudo verificar que el cliente no abonó esa primera cuota. Adicionalmente, cerca de la fecha de emisión del informe, los asesores legales le informaron que el cliente se declaró en quiebra y, en opinión de los letrados, el crédito es de difícil cobro en función de la existencia de otros créditos privilegiados presentados. La empresa no contabilizó la previsión por considerar a estos hechos producidos en el nuevo ejercicio económico X2, monto de ventas no cobradas 547.230 e intereses del acuerdo 12.000. Y en esta sí, no tengo cómo justificar la solución de la profesora, para mí está mal, mal. Ya les voy a explicar por qué. Primero, y sé dónde estuvo el error de la profesora. O sea, fue por leer por arriba el planteo. A ver, quiero que ustedes vean una cosa. Cuando dice durante el 10º ejercicio, ese 10º ejercicio, ¿qué ejercicio es? ¿El que finaliza en el X10? ¿El que finaliza en el X11? ¿Cuál es el 10º ejercicio?
Qué buena pregunta, ¿no? A ver, volvamos a leer. Se trata de su primera auditoría. Durante el 10º ejercicio, XXSA, empresa auditada, firmó un acuerdo cuya documentación y contabilidad usted ya verificó, de cobro en 5 cuotas bimestrales con uno de sus principales clientes que mantenía saldos impagos significativos por ventas de más de un ejercicio económico de antigüedad, y la primer cuota tiene vencimiento con posterioridad al cierre, el 28/2 del X12. 28 del 2 del X12. Ahí cae la primer cuota. ¿De qué estamos hablando? Un cliente tenía una deuda con la empresa y decide renegociar esa deuda. ¿Sí? ¿Cuándo? En el 10º ejercicio. Perfecto. ¿Cuál es el 10º ejercicio? No dice. Solamente que al decirme cuándo cae la primer cuota, 28/12 del X2, que dice que es con posterioridad al cierre, conclusión, el 10º ejercicio es el que finaliza en el año X11, ejercicio que estamos auditando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Este cliente, durante el ejercicio finalizado en el X11, es decir, en el 10º ejercicio, hace un acuerdo con la empresa y refinancia ese crédito que tenía con la empresa. Se comprometió a pagar en 5 cuotas bimestrales. La primera vencía el 28 de febrero. Esa primera cuota no pagó. Y además de no pagar, nos enteramos que ese cliente cayó en quiebra. No solamente eso, en la quiebra se presentaron otros créditos que son privilegiados. Es decir, chao tu plata, no vamos a cobrar. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Una previsión. Una previsión por incobrable. Acá tenemos que hacer deudores incobrables a previsión. Previ para deudores incobrables. Ya sé cuál fue la solución de la profesora. Área de previsión. ¿Por qué hizo área a previsión? No es área. No es área. ¿Por qué? Porque el acuerdo, fíjense, el acuerdo se firmó durante el 10º ejercicio. ¿Sí? La profesora puso área por esto. Porque lo que se refinanció fueron ventas de más de un ejercicio económico de antigüedad, lo cual justificaría su área. Ahora, si durante el 10º ejercicio, que, repetimos, es el que finaliza el 31/12 del X11, es decir, el ejercicio que estamos auditando, en ese ejercicio tiene lugar ¿qué? La renegociación del crédito, la refinanciación del crédito. En la primera parte de la materia, explicamos en su momento que las refinanciaciones, ¿qué efecto tienen? Jurídico. Tiene el Que, efecto de o la sea, dan novación. de baja la vieja obligación y crean una nueva. Exactamente. ¿Sí? Al refinanciar ese crédito, por más que sean de ventas de años anteriores o de más de un año de antigüedad, toda esa deuda se convierte en una deuda del ejercicio, es decir, del ejercicio X11. Por lo tanto, no es correcto usar área, ¿sí? Porque esa refinanciación
convierte todos los créditos que venían de ejercicios anteriores en una deuda nueva. ¿Sí? Por eso que no va a área. ¿Tá? Y otra cosa, como los intereses forman parte del acuerdo, para mí la previsión sería por la sumatoria de los dos. Fíjense que la profesora solamente usa el monto del crédito. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sin perder de foco cuál es el problema en realidad. Porque acá, lo primero que surge de la lectura del planteo, ¿cuál es? Hay un incobrable. Refinanciamos una deuda, el cliente ya la primera cuota no paga, acto seguido nos enteramos de que cae en quiebra. Listo. El problema es fácil de definir acá en este caso. Una incorrecta medición de créditos por ventas, al subestimar previsiones en función de la insolvencia del cliente. El problema es súper sencillo de definir. Vamos a poner acá. Problema. Incorrecta medición de los créditos por ventas al subestimar previsiones en función de la insolvencia presentada por el cliente. El problema. El asiento, repito, en mi caso sería, en mi opinión sería 547.230 más 12.000. 547.230 más 12.000. 230. ¿Sí? ¿Cuál fue la confusión? De hecho, a ver, supongo que vamos a ver en clases siguientes otros exámenes. ¿Cuál fue la confusión de la profesora? Al decir acá décimo ejercicio, ella creo yo, ¿no? Ella interpretó de que el décimo ejercicio era el que finalizaba en el ejercicio X10. ¿Sí? Por eso usó área a previsión. Porque, o sea, eso ahora yo entiendo que habrá sido su interpretación. ¿Por qué? Porque en exámenes posteriores, creo que en el 2019, creo, hay otro examen donde hay un caso exactamente igual. Exactamente igual. Solo que no dice décimo ejercicio. Dice durante el ejercicio. Esta partecita, en un examen que vamos a ver más adelante, van a ver que esta partecita cambia. O sea, evidentemente la profesora después con el tiempo se dio cuenta de que esto se prestaba a confusión y por eso cambia después el examen. Ahora lo vamos a ver en clase siguiente, seguro. ¿Sí? Para mí ese fue el error y por eso ya usó área. ¿Tá? Así como está planteado este ejercicio acá, área no va. ¿Sí? Porque la refinanciación convierte toda la deuda en deuda nueva. ¿Está? Bien. Dicho todo esto, opinión va a ser modificada con salvedades. Bastante fácil una vez de definir el problema, ¿no? Incorrecta medición de los créditos por ventas, los cuales están sobrevaluados, subestimar previsiones en función de la insolvencia presentada por el cliente. Bien. Algo que se me pasó, que ahora que vi la foto recién En el caso anterior, fíjense que la profesora puso opinión modificada, medición, bueno, párrafo de énfasis y nota. ¿Sí? El párrafo de énfasis, ¿cuándo se usa? Y si leen la RT,
Yo ahora puntualmente, o sea, de memoria no me acuerdo, ¿no? Pero en la RT se definen, son 3 los casos donde se usa un párrafo de énfasis. Uno de ellos que tiene que ver con este caso en cuestión, ¿cuál es? ¿Cuándo se va a incluir un párrafo de énfasis dentro de una opinión? A ver, el párrafo de énfasis no forma parte de la opinión, es un párrafo que va aparte, ¿sí? Pero ¿cuándo se usa un párrafo de énfasis? Entre otras cuestiones que están planteadas en la RT 37, es cuando existe una incertidumbre con respecto a algo y que, a juicio del auditor, merece que eso esté como resaltado, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la incertidumbre? ¿Cómo termina el juicio? ¿Sí? Por eso la profesora pone lo del párrafo de énfasis. ¿Está? Y la nota, bueno, pero la nota, en lo de la nota yo no coincido. ¿Por qué? Porque el auditor no hace la nota de los estados contables. O sea, los responsables de los estados contables y quienes hacen los estados contables, ¿quién es? La empresa, no el auditor. ¿Sí? Entonces, el auditor no va a hacer una nota a los estados contables explicando este siniestro y la demanda y todo eso. La nota la tiene que hacer la empresa. ¿Sí? El párrafo de énfasis sí, el auditor lo va a hacer. O lo debería hacer. ¿Sí? Pero la nota no. La nota no es algo que el auditor tenga que hacerla. Recuerden, los estados contables pertenecen a la empresa y la empresa es responsable por los estados contables, no el auditor. ¿Está? Bien. Bien, dicho esto, creo que nos queda uno más, ¿no? Caso 7. Suelo Limpio S.A. se dedica al procesamiento y reciclado de desechos y materiales tóxicos provenientes de uno de los polos petroquímicos más importantes del país. A pesar de que la sociedad posee políticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y un estricto control de operaciones, ha sufrido pequeños accidentes que afectaron a los barrios vecinos. Usted como auditor no ha tenido ningún inconveniente en llevar a cabo los procedimientos de auditoría y ha obtenido evidencia suficiente para afirmar que no se detectaron problemas de medición y exposición significativos. Sin embargo, al momento de emitir el dictamen, no pudo obtener el informe de los abogados, habiendo puesto los directivos distintas excusas y que sería entregado próximamente. Adicionalmente, el gerente general le manifestó solamente que no hay, a la fecha de emisión del informe del auditor, ningún litigio ni demanda adicional a los que ya conocíamos de auditorías de los años anteriores al actual que está por cerrar. ¿Qué pasa acá? A ver, primero, estamos ante una empresa que está en un rubro o en una actividad bastante complicada, ¿sí? El procesamiento y reciclado de desechos y materiales tóxicos. ¿Sí? Remarco lo de tóxicos. Es una actividad bastante complicada. Es una actividad que por lo general produce ciertas externalidades. ¿Sí? Bien. Esta empresa, que encima trabaja en uno de los polos petroquímicos más importantes del país, bueno, dice que respeta el medio ambiente, bla, 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 pero dice que no tiene ningún problema de medición y exposición. Está perfecto. Ahora, los abogados de la empresa, cuando el auditor le pide, bueno, mira, a ver, ya que estamos, no me firmás un papel, no me decís, no te comprometés, no sería comprometer la palabra, eh, no me firmás al pie diciendo de que la empresa no tiene ningún litigio pendiente. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Vení la semana que viene, vení otro día. O sea, le empezaron a patear ese informe. ¿Sí? Que los abogados
se nieguen a entregar ese informe afirmando que la empresa no tiene litigios adicionales pendientes, tiene la misma, o sea, es lo mismo que la empresa se niegue a entregar la carta de gerencia. ¿Se acuerdan de la carta de gerencia? ¿Se acuerdan qué era la carta de gerencia? La carta de gerencia era, según Esquivel, el último procedimiento de auditoría antes del informe, que es una carta donde la empresa firma afirmando de que la empresa no ocultó ningún tipo de información y que toda la documentación y evidencia que el auditor solicitó se le fue entregada en tiempo y forma. ¿Para qué funciona esta carta de gerencia? Para que el auditor salve su responsabilidad y en ningún momento pueda suponerse la connivencia entre el auditor y la empresa. ¿Sí? El auditor se libera de responsabilidad porque él auditó todo lo que la empresa le dio y la empresa afirma y firma de que no le ocultó ningún tipo de información y que todo lo que el auditor le pidió se le dio. ¿Sí? Bueno, este informe de los abogados, que los abogados en este caso se niegan a darle a la empresa, es lo mismo. Es como si la empresa se negara a firmar la carta de gerencia. ¿Se entiende? Y como la carta de gerencia es considerada un procedimiento de auditoría, al no obtener esa información, funciona como una limitación al alcance. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, para mí, este caso, yo no emito opinión, yo directamente me abstengo. ¿Por qué? Primero, porque existe una limitación al alcance. Segundo, no basta que exista una limitación al alcance. Tiene que existir una limitación al alcance y los posibles errores de medición o exposición deben ser significativos y generalizados. Ustedes son los auditores de esta empresa. Repito, se dedica al procesamiento y reciclado de desechos y materiales tóxicos en uno de los polos petroquímicos más importantes del país. Ustedes, sin el informe de los abogados, ¿ustedes emitirían una opinión acá? Ni loco. O sea, es de por sí, una actividad súper contaminante, que siempre tiene conflictos con el manejo de los desechos tóxicos, que es muy probable de que tenga o que se vea vinculado en litigios judiciales justamente por la actividad a la que se dedica. Yo como auditor necesito sí o sí que la empresa me afirme de que no existen litigios adicionales pendientes. Mientras yo no tenga esa firma, yo no opino. Yo directamente me abstengo porque es mucho el riesgo que yo asumo al emitir una opinión en estas circunstancias. ¿Sí? No puedo poner opinión adversa, porque la opinión adversa es cuando existen errores de medición o exposición. Acá estamos hablando de una limitación al alcance. No me queda otra que abstenerme por el riesgo que significa emitir una opinión en estas condiciones. ¿Está? ¿Qué pone la profe? Dice, no obtener carta de los abogados implica limitación al alcance, lo cual coincidimos y es lo que expliqué hace un rato. Salvedad por limitación al alcance. Existe, sí, una limitación al alcance, que es la que planteamos arriba, pero no es una modificada con salvedades. Acá es una abstención. O yo, por lo menos, me abstendría. Por lo que les acabo de decir, es muy riesgoso emitir una opinión cuando la empresa se niega a darme ese informe de los abogados, que dado el contexto
dado la actividad, el rubro en el cual se desenvuelve la empresa, yo necesito sí o sí saber si la empresa tiene litigios pendientes o no. Porque las consecuencias de que realmente existan estos litigios serían muy graves para la empresa. ¿Sí? Hasta podría llegar a quebrar esta empresa. Por lo tanto, hasta estaría en riesgo la hipótesis de empresa en funcionamiento. Es demasiado el riesgo como para emitir una opinión modificada con salvedades. Yo me abstendría. ¿Sí? Sin embargo, la profesora puso salvedad por limitación del alcance. Yo no coincido. Y lo que pone después, vieron que dice opinión sobre uniformidad incluida en la opinión principal. Esto ya lo vimos al principio cuando hablábamos de uniformidad, que últimamente no están pidiendo eso, pero este examen es del 2017, ahí todavía pedían que hablen sobre la uniformidad. Y también cuando escuchen la clase o cuando vean la clase en la que hablamos de ese tema, Esquivel y Mediojas tienen opiniones distintas con respecto a la uniformidad. ¿Sí? Yo coincido 100% con lo que opina Esquivel, no con lo que opina la profesora, pero la profesora, de hecho, justamente por tener criterios tan distintos en esta cuestión, es que en los últimos años decidieron no preguntar sobre el tema de la uniformidad. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si creo que será el último caso, ¿no? No sé si les queda alguna duda, no sé si hay algo que no hayan entendido. De todas maneras, cuando vuelvan a ver la clase o cuando esté practicando, lo que sea, saben que me pueden mandar un mensajito, un audio, lo que sea, y preguntar todo lo que no entiendan. Pero si ya ahora tienen alguna duda, pueden preguntar.